Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California. Hoy tenemos una entrevista con un amigo, un hermano en Cristo, y nos sentimos muy honrados de presentar al hermano José Dredd, que en mi opinión personal y en la opinión de muchos es uno de los mejores apologistas dentro de las redes sociales. Y pues vamos a estar entrevistándolo en esta hora. Y el tema es catolicismo oriental y sus relaciones con el protestantismo. Y pues vamos a hacerle diferentes preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué es un católico oriental? Buenas, Percy, buenas a toda Latinoamérica y a todos los que nos están escuchando. Estoy encantado de estar contigo, hace años que nos conocemos. Sos una persona que realmente admiro desde la perspectiva de que ha sufrido hasta en su propio ministerio y por sus propios colegas en pos de la verdad. Ha pagado un precio y te digo, hay gente que uno puede decirle cristiano más allá de que si fue bautizado legítimamente, ¿no?, por el hecho del testimonio que da la vida en Cristo. Podemos hacer mucho de teología, pero vamos, el diablo es el mejor teólogo que existe. Creo que después de Jesús, ¿qué podemos decir? Entonces digo, es un placer estar contigo para empezar. También nos hemos hecho muy amigos a nivel personal, hablamos de todo. De mujeres hablamos, ¿qué más? Pero bueno, mira, sí, empezando con la entrevista, ¿qué es un católico oriental? Un católico oriental es una persona que está adepta a una comunidad, que está sujeta al obispo de Roma, pero no es el rito romano. Y acá es donde empieza a desarrollarse la discusión. Mucha gente piensa que la Iglesia Católica es un superconglomerado de diócesis que están unidos al obispo de Roma. Es una información incompleta. Lo que nosotros conocemos por catolicismo romano, catolicismo católico, creo que habría que definir unos términos. Primero, la Iglesia está, por así decirlo, configurada con 24 ritos. ¿Qué es un rito? Es una manifestación litúrgica. No es una denominación. ¿Por qué? Porque una denominación es una división formal. O sea, vos tenés dos personas que tienen dos credos diferentes, creen cosas diferentes. Los católicos orientales queremos lo mismo que cualquier católico romano que puedas encontrarte por la calle, por el simple hecho de que estamos sujetos al obispo de Roma, y como tal nosotros creemos que es el que tiene carisma de la infalibilidad y el que tiene carisma para decirte esto es doctrina, esto no, esto es válido moral y costumbres, esto no. O sea, me voy a expandir un poco más. El catolicismo está, como he dicho, configurado en 24 manifestaciones litúrgicas. La mía son, si no me equivoco, 17 orientales y 7 occidentales, porque acá en Occidente, aparte del rito latino que ustedes conocen, el típico cura con el cuello talar y eso, hay más ritos. Obvio, todos queremos lo mismo. Las diferencias que vos podés encontrar son litúrgicas, pero no son diferencias en lo tocante a un orden o algo que tenga que ver con doctrina. Son diferencias que pueden ser de idioma. Por ejemplo, en el rito mío, el rito maronita, utilizamos el arameo, que es la lengua que utilizaba Jesús. La manera de suministrar sacramentos, las vestiduras de los sacerdotes. Entonces, esas diferencias litúrgicas que vienen de tradiciones heredadas durante años conforman un rito. O sea, misma doctrina para los 24 ritos, diferente configuración en materia litúrgica. Pero al decir configuración, vos en toda liturgia tenés elementos esenciales como la Eucaristía, la predicación de la palabra, los sacramentos, que entre todas la Eucaristía y otras cosas más, que eso no varía ningún rito, y después cosas que son no esenciales, que son como un ropaje. Bueno, ese ropaje de cosas no esenciales en la liturgia es donde variamos. Y variamos por una cuestión de conservación de tradición. Todos sabemos que el cristianismo, lleva 2000 años de historia, hasta el propio Logos, el propio Jesucristo, se encarnó en un periodo histórico determinado, y siguió ciertas costumbres, ciertos modismos, y eso, bueno, la Iglesia ha querido preservar la espiritualidad de las diferentes personas que creen en el mismo Dios bajo una misma doctrina.
En pocas palabras, un rito es una manifestación litúrgica. ¿Ah? Y el católico oriental es aquel católico que está al oriente propiamente dicho, con sus manifestaciones litúrgicas, pero siempre unido al obispo de Roma. Esto hay que ser tajante y hay que ser muy claro, pues si no van a decir, ustedes están divididos, tienen denominaciones. No, un católico oriental, aclaro también, no es un ortodoxo, porque los ortodoxos se cismaron en el año 1054 y no tienen comunión con el obispo de Roma. Hay relaciones ecuménicas, pero obvio que no están dentro de la Iglesia Católica. Entonces un católico oriental es una persona sujeta al Papa, que tiene costumbres, modismos y liturgias orientales. Eso creo que eso contesta tu primera pregunta de manera muy clara. Sí, es muy interesante saber que, porque para el evangélico promedio, aquí en Latinoamérica, al menos aquí en Latinoamérica, para ellos la Iglesia Católica es eso, nada más la Iglesia Católica Ese rito romana. latino. Sí, el rito latino, nada más. Pero no ven más allá, que la Iglesia Católica tiene diferentes ritos. Es más, vos sabías que Hay, dentro de lo que sí, es el rito latino, vos tenés varios ritos. Rito ambrosiano, que es en Milán, rito mozárabe, que es en España, ¿entendés? Está el rito latino, rito Tracaense. Entonces digo, hay más. O sea, igual a la larga, si vamos a hablar de doctrina, que generalmente es lo que los evangélicos siempre apuntan, creemos todo lo mismo. Creemos la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, el purgatorio, la intercesión de los santos, exactamente todo igual. Cambia la liturgia y la forma que llevamos la espiritualidad, donde, por ejemplo, el rito maronita se destacó también, pues, primero, tenemos una particularidad que no tiene ningún otro rito, que siempre estuvimos en comunión con Roma, jamás nos apartamos. Segundo, ese factor monástico. Es un cristianismo más de corte monástico en muchas cosas. Quería hacer esas aclaraciones nada más. Te sigo, sí. Percy. No, está excelente. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué la Iglesia maronita es llamada el puente entre Oriente y Occidente? ¿Por qué es llamada de esa forma? Bien, mira, te podría dar 1.000.000 de explicaciones. Yo lo que te voy a dar es una, por así decirlo, casera, conforme a mi vivencia y lo que he estudiado, ¿no? Porque nosotros, digo, al no habernos cismado nunca de Roma y mantener formas litúrgicas y una espiritualidad bien oriental, combinamos las dos cosas. Vamos a ser honestos. Un católico o un cristiano occidental no funciona a nivel psíquico a nivel que el oriental. El oriental es mucho más contemplativo. Occidente es más a la distracción que a la contemplación, aunque Occidente es mucho más lógico y de corte racional. Digo racional y no racionalista, por racionalismo es una herejía. Entonces nosotros vemos que hay una configuración completamente diferente y nosotros estamos ahí en el medio. Una, no nos separamos. Otra, gran parte de la ilustración que se dio en Oriente fue por maronitas. Nosotros ya en el siglo XVI teníamos traducciones en lenguaje vernáculo y ahí, bueno, no es un palo para vos precisamente, sino para aquellos fanáticos que piensan que la Biblia estuvo oculta durante muchos siglos y la reforma, ¡pum!, que se haga la luz, ¿no? Digo, Lutero fue contemporáneo a Gutenberg, se olvidan de eso también, ¿no? Fue muy inteligente. También, eso hay que reconocerlo. Llevamos mucho conocimiento, Roma también nos ha ayudado a preservar varias reliquias, nos ha ayudado en lo tocante a la ilustración de los monjes, se ha hecho el colegio maronita en Roma, ¿entendés? Se han hecho colegios de instrucción en el Líbano precisamente, por el rito maronita originalmente de Siria, pero o sea, es un rito antioqueño, porque tenemos tradición antioqueña de la misma iglesia que dice Hechos de los Apóstoles, que los cristianos fueron llamados cristianos, la madre de las iglesias gentiles. En nuestro caso nacemos de una comunidad monástica en Siria que por distintos factores después nos fuimos trasladando, fuimos bajando, por así decirlo, más al sur y estamos actualmente en el Líbano, en Bekarké, que es la sede patriarcal. Entonces digo, teniendo la espiritualidad, la buena relación, hemos servido, digo, como puente, se ha ayudado mucho en Oriente, digo, la gente, los maronitas siempre se distinguieron por tener una capacitación muy buena, una por el Colegio Maronita Roma y otra por los constantes intercambios entre lo que sería Líbano y Roma o Líbano y Francia, porque muchos sacerdotes van a estudiar ahí. Entonces digo, tenemos un intercambio. Ese intercambio viene mayormente en la época del siglo XII aproximadamente,
porque digo, nosotros desde el siglo VIII hasta esa época estuvimos 400 años en el Líbano, ¿tá? Después de tener unas batallas contra el emperador romano oriental, ¿tá? Justiniano II, ya lo menciono. Estuvimos bastante dispersos, algunos en el Líbano, otros en Armenia, otros en Creta, pero ya cuando los cruzados van a recuperar Jerusalén en la primera cruzada, se encuentran con maronitas. Cuando me refiero a cruzados específicamente más francos, por eso la relación con Francia, ¿tá? Y ahí se da un intercambio, y en ese intercambio que se da, bueno, los maronitas han ayudado a reconquistar la Ciudad Santa, han servido traductores. El patriarca maronita Jeremías al-Amshiti fue el que ofició la misa en 1215 en el Cuarto Concilio de Letrán, cuando se hace el dogma de la transubstanciación, que hasta hubo un milagro eucarístico. Eso lo pueden verificar con Stefano Salduali, que es un futuro santo que tenemos, ¿no? Está en proceso y es el primer historiador maronita. Entonces, viste, con todos esos sucesos, por supuesto que somos un puente entre Oriente y Occidente. Digo, tenemos muchos hechos históricos. Es más, después del Concilio de Letrán, muchos maronitas con ropa cruzada celebraban misa, porque los que iban a peregrinar a Jerusalén tenían que saber dónde está la iglesia. Bueno, porque también, digo, aparte de iglesia ortodoxa, ¿tá? O mejor dicho, comunidad ortodoxa, vos tenías también otras comunidades que se habían cismado. No tanto los ortodoxos, es un tema, ¿no? Otros por herejías, también tenías jacobitas, ¿viste? Tenías un montón de grupos insurgentes a lo que fue la iglesia, entonces, ¿viste? Digo, había que marcar una diferencia y esa la marcamos nosotros. Es más, hasta hoy día se conservan las vestimentas que nos dio Inocencio III. Eso me comentaba el abad de la iglesia. ¿Ah? Por eso, con toda esa riqueza histórica, podemos decir que somos un puente entre Oriente y Occidente. Es más, antes de que en el siglo XVIII viniese la Ilustración y toda la cuestión de la crítica bíblica, que vos la conocés muy bien, Percy, ustedes los protestantes son gente que dieron mucho para adelante en eso, ¿tá? Y aportaron bastante. Ya nosotros en el siglo XVII, entre Renadotti y Asemani, también teníamos debates de ese mismo corte referentes a nuestra historia. Entonces también en eso estuvimos adelantados. Los hermanos Asemani fueron grandes orientalistas, ¿tá? En lo que es en Europa, y rescataron también, digo por plata que el Papa les ha dado, muchos manuscritos que se han llevado a Roma para su conservación y restitución de la identidad de muchos ritos y comunidades orientales. Entonces es inevitable decir que no somos un puente. Sí, y por la pregunta que nos acabaron de hacer, creemos en el purgatorio, en el filioque y cualquier otra doctrina, que esté en comunión con el obispo de Roma. Sí. Ok, gloria a Dios, sí, porque son católicos. La única diferencia es que pues ustedes se llaman maronitas. Ese es un rito católico. Y si están afiliados y tienen una buena relación con el Papa, pues deben de aceptar todas las doctrinas que la Iglesia cree. Sí, para si ser no, católico, exactamente lo que vos dijiste, para ser católico están los 24 ritos, hay que aceptar. Muchos nos confunden con ortodoxos, pero no, eso es otra comunidad que está muy amplia, muy rica, muy variada, pero no es el caso del catolicismo oriental. Es sencillo, yo creo que hay que separar lo histórico de lo teológico. Cuando hablamos a nivel teológico como iglesia, claro, para nuestra eclesiología nosotros somos la única iglesia de Cristo, los demás son comunidades cristianas. Pero a nivel histórico, como denominación, somos católicos. Y eso va para los unidos del obispo de Roma. Los ortodoxos son ortodoxos, históricamente, ¿no? Porque se autodenominaron así. Los protestantes son protestantes. Pero hay que aclarar entre lo histórico y lo teológico porque muchos no distinguen esos planos, entonces dicen, yo también soy católico, pues el evangelio es universal. Sí, los testigos de Jehová no son cristianos y pueden decir lo mismo. Entonces creo que con los correctos discernimientos, a nivel histórico, como nos denominamos, evitamos todo tipo de confusiones. Sí, no, sí, y eso se obtiene a través del conocimiento, a través del diálogo. Lamentablemente existe mucha gente que nada más les gusta juzgar sin conocer. Por eso estamos haciendo esta entrevista, porque yo sé que hay mucho de este lado, mucho evangélico, que no conoce realmente el tesoro que hay dentro de la Iglesia Católica. Y yo sé que a muchos no les va a gustar que yo diga el tesoro, pero es la realidad. La Iglesia Católica tiene un tesoro histórico que no puede ser negado.
Sí, y bueno, a eso ya nos vamos a la tercera pregunta que te voy a hacer, es ¿por qué la iglesia maronita no tiene una facción ortodoxa? Bien, se podría conjugar unos cuantos elementos, ¿no? Primero que en la época del cisma, propiamente dicho, nosotros estamos exiliados. Como te dije, algunos en el Líbano, otros en Chipre, otros en Armenia, ¿tá? Igualmente después cuando vinimos, o sea, siempre la conciencia maronita existió, que el símbolo visible de la unidad es el obispo de Roma. Ya está. Y siempre creímos que hay una supremacía. Obvio que cuando uno dice supremacía papal, se imagina cualquier cosa también, por no distinguir los procesos históricos de lo que es lo teológico. No, la conciencia siempre existió. Que el obispo de Roma es el que está. Es el, obvio, esto es un título histórico. Es el vicario de Dios en la tierra. Entonces digo, ¿qué más te puedo decir? Aclaro, título histórico. ¿Ah? Porque algunos piensan que somos el anticristo, que usurpamos la sede, que el Papa se cree que no, ni ahí. Es más, uno de los títulos del Papa es siervo de siervos. ¿Tá? Entonces digo, es imposible que nos salgan con ese tipo de objeciones. Aclaro, es un título histórico. ¿No? Jesús le dio las llaves a Pedro. Obvio que no le dio una llavecita así en la mano, ¿no? Pero las llaves, vos sabés que en el contexto semítico, una llave es un signo de confianza. Ahí está, y se la dio solo a Pedro. Después están las diferentes interpretaciones, que no, que también los apóstoles, pero eso es otro tema. Para nosotros es así, el obispo de Roma es supremo sobre la cristiandad, sencillo. Sí, bueno, entonces, mi hermano aquí, mi hermano David LDU, gracias por estar aquí con nosotros y por estar haciendo comentarios y por estar haciendo preguntas. El hermano dice, no existen ortodoxos maronitas, increíble pero cierto. Es verdad. No existen, porque No. si existieran no serían ortodoxos, porque los maronitas son católicos del Exacto. rito latino, ¿no? No, Sometidos no, al del Papa. del rito maronita. Rito latino es el catolicismo actual. Sí, Nosotros somos rito maronita. Sí, sé que el latino, romano, todo eso da confusión, ¿viste? sí, Pero no, vos tenés lo que es el rito romano, latino, y bueno, tenés variantes, y tenés los pueblos ritos orientales, copto, que son los egipcios, tenés bizantinos, que son los griegos, tenés el rito siríaco, rito malabar, que son los hindúes, digo, tenés una variedad, o sea, somos 17 si no me equivoco, ¿tá? Pero está bueno aclarar eso, ¿viste? sí, está bueno. Está muy bueno. Bueno, entonces entramos a a la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es, ¿cuáles son las diferencias litúrgicas con Roma? ¿Cuáles son las diferencias litúrgicas con Roma? A grosso modo, ¿tá? Yo ya las había mencionado, la principal es el idioma, porque conservamos el arameo, tenés las vestimentas, tenés los himnos, ¿tá? Por ejemplo, nosotros uno de los grandes himnos que tenemos es el Trisagio. Es una misa muy trinitaria, por así decirlo, porque obviamente que las misas se van configurando de acuerdo a los problemas históricos o situaciones que la iglesia haya vencido. Por ejemplo, en Occidente vos te das cuenta que se hace mucho énfasis a la Eucaristía porque no solo el protestantismo, sino grupos como los gnósticos, bogomiles, paulicianos, negaban esa realidad eucarística. Entonces había que enfatizar eso. En nuestro caso, y vos sabés, cualquiera que haya estudiado historia de la Iglesia, en Oriente una de las cosas que más se cuestionó fue la Trinidad, y no solo con el arrianismo, también tenés el semi-arrianismo, ¿entendés? Que decían que el Padre y el Hijo, bueno, sí, eran Dios, pero el Espíritu Santo una cosa por ahí nomás. También, por ejemplo, viste, en la cuestión de las naturalezas de Jesucristo, porque también hubieron jacobitas, viste, o gente que interpretó que hacía unas mezclas raras, o como hoy en día está de moda decir, que Cristo, bueno, tiene una humanidad divina, diferente, ya entran a mezclar lo humano con lo divino. Entonces lo nuestro es más de corte trinitario y sobre todo, viste, en la confesión de Calcedonia es donde hacemos bastantes énfasis. La suministración de sacramentos era diferente y por una cuestión de comodidad nos adecuamos a la iglesia romana. En Oriente los sacramentos iniciáticos, viste, que son el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, se suelen dar de una. Vos vas, tenés al bebé, lo bautizás, le pones un pedazo de una cucharada de vino con un pedacito de hostia, viste, lo confirmás. Lo tenés de un saque.
En la iglesia romana se dividieron, vos viste que bautizan al niño, después toman la comunión y después se confirma. Nosotros decidimos hacer de la misma manera, pues nos resultaba ya incómodo, viste, la cuestión del niño y todo, y que no se te vayan, o sea, que no se derramen ni gotas del vino, ni pedazos del pan, porque creemos que todo Cristo está presente en cada partícula. Entonces, por una cuestión de comodidad, ¿tá? Por un lado, y por una cuestión de practicidad, decidimos usar las cosas a rito latino, pero después tenemos otro tipo de diferencias. Qué bueno. Pues es interesante lo que dices. Yo sé que esto no está en el formulario, pero déjame hacerte una pregunta. Sí, pregunta En este momento hay una controversia dentro de muchos apologistas evangélicos. Y no sé si has visto la controversia. Es sobre el hecho de que, sobre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Algunos sostienen que María es la madre biológica en el sentido literal de la palabra, o sea, es la madre, ¿sí? Otros sostienen que no, que María nada más fue como dice cierta persona, un vientre de alquiler, que Dios le puso el óvulo a María ya fertilizado en su vientre y que María no tuvo que ver nada genéticamente con el nacimiento de Jesús. Mi pregunta es, ¿vos qué decís al respecto? Primero que es terrible herejía, porque digo, podés tomarlo como una especie de nestorianismo, porque es como hablar con un amigo ortodoxo también, ¿no? Que tenemos muy buenas relaciones, ortodoxo ruso, David. Él mismo me decía, pero este tipo de cosas me suena a mezcla, ¿no? Porque digo, esto es sencillo. How can I help you? A excepción del pecado, Cristo es igual a nosotros, ¿no? Referente a todas las penalidades y cosas que él pasó, sufría como cualquier ser humano. 3003. El gran problema que existe con todo eso es cuando se entran a mezclar la naturaleza y decir, no, es un hombre divino. O si no, tratar de hacer que operen juntas como si fuesen una sola entidad. Obvio que la división, cuando la hacemos, por un lado hay una parte que es conceptual que se hace para ver cómo funcionan por dentro las naturalezas, pero que Cristo realmente tiene las dos naturalezas, las tiene, y sin mezclar una con otra, como dijo la Confesión de Macedonia. Acá la voy a hacer bien sencilla. Como dice un amigo mío, el pelado Roberto Acosta, un ex compañero de trabajo, ya está todo inventado, hay que hacer que funcione. Ya se suscitó esa controversia, se juntó toda la iglesia, se hizo un concilio ecuménico, ¿tá? Se excomulgó a los que pensaban diferente, o sea, que pensaban de manera errónea. Si quieren pensar, piensen dentro de lo que sería la confesión, pero no entren a mezclar, porque la confesión es bien explícita. Sencillo. Uno no está haciendo una apología a la ignorancia, pero si ya tenés gente que con otros manuscritos, hasta quizás más confiables que los nuestros, recibiendo una tradición más cercana a los apóstoles, juntando a los grandes doctores, ya solucionó el problema, no intenten abrirlo nuevamente. Están abriendo heridas viejas y están llevando a mucha gente a la perdición y a la confusión perpetua. No, esas son terribles herejías cuando hablas de mezcla. Punto, no podés mezclar la cuestión de las naturalezas. No. Digo, se hacen ciertas divisiones, pero también hay algunas que están en el plano conceptual. Pero que bueno, que Jesús tiene las dos naturalezas, las tiene, punto. En Éfeso 4:30 se habló también de communicatum idiomarum, que es cómo funcionan o las propiedades de una hacia la otra, pero nunca se mezclaban tampoco. Dejen quieto eso. Es así. Si vos, por ejemplo, no aceptás esos principios, ahí ya te entras a desviar. Y María está muy, muy enraizada con todo eso. Nosotros no se nos da por decir, bueno, María es la Madre de Dios, porque nos fuimos desviando de la sana doctrina y empezamos a darle un papel a María y a opacar a Dios y a darle al mismo tiempo también títulos a la par. No, ella fue parte del proceso de la encarnación de Dios. Esos títulos de María son la consecuencia de toda la obra de Dios en Cristo y en ella. O sea, no se lo dimos de gratis el título Madre de Dios.
Quiero que eso quede también muy claro. No es que se nos da por inventar títulos, porque cada vez somos más idólatras y tratamos de opacar a Jesucristo. Obviamente que a nivel de jerarquía, María está por debajo de Jesús porque es un ser creado. Obviamente que decirle Madre de Dios no es hacerle una diosa, como me decía una amiga mía mexicana, Ada Mireya, que debe ser la mejor apologista que hay en temas marianas. María es madre en el tiempo, y ella pone el factor tiempo, de aquel que desde la eternidad es Dios. Me parece que eso cierra perfectamente la ecuación. No a las mezclas, punto. La cristología no es un cóctel. Ya está. Eso es todo. El problema es que muchos, por su anticatolicismo, no quieren reconocer que realmente todo lo que María es, todo lo que María tiene, es por Jesucristo. Exacto. O sea, María no sería lo que es si Jesucristo no hubiera estado en ella. Y algo, antes de seguir con la siguiente pregunta, es, algo curioso es, la única mujer que pudo haberse llamado reina, se llamó esclava y se llamó sierva. Y hoy en día hay muchas personas que no merecen llamarse reinas y se llaman reina de Dios. Y eso quiere decir algo muy importante, porque María fue importante para Dios de tal manera que Él la seleccionó, la predestinó para ser la madre de su hijo. Pero ella no andaba alardeando a los cuatro vientos que era la reina del universo. Ya está. Sí, sencillo. Porque igual, hasta podía decirlo. Y más, suponete que la iglesia hubiese sido un negocio familiar. ¿Va? Podía decir, bueno, yo soy la madre jefe, a mí que me venís a decir algo. Y ni aún así lo hizo. No. Ya sabemos que estamos sentados con Cristo Jesús en tronos celestiales, como dice San Pablo. Sí, ya lo sabemos, pero tampoco lo estamos alardeando. Por ahí, igualmente, digo, esto ya sabes que es una patada del evangelicalismo, y con nosotros creemos que María nació sin pecado original, es inmaculada, así que siempre va a estar por encima nuestro. Eso no quita de que ella necesite la redención de Jesucristo, ¿no? Porque si ella no hubiese dado voluntariamente el sí, o como se conoce comúnmente el fiat, Jesucristo dice, está bueno, para afuera, listo. O sea, también es eso, ¿no? Que creamos que es inmaculada, no quiere decir que no necesite la mediación, de la redención de Jesucristo y la mediación. Aclaremos eso también. Sí, no, sí, el problema con mucha gente, es que no pueden comprender que Dios seleccionaba a los profetas, y está en la Biblia, donde Dios le habla a Jeremías y le habla a otros profetas, que Él los eligió desde antes de su nacimiento, y los consagró para ser sus profetas, sus siervos, como por ejemplo el rey David fue seleccionado por Dios, ¿sí? Y mi pregunta es, si Dios hizo eso con un profeta que se tomó la molestia de consagrarlo y dedicarlo para su servicio antes que él naciera, ¿cuánto más no lo iba a hacer con la madre, con la mujer que iba a llevar en su vientre al verbo de vida, al verbo de Dios? Y lamentablemente, como decimos aquí de este lado del continente, mucha gente ve moros con tranchetes, ¿sí? Nada más se dice que es católico, no, ya como dijiste vos, es el anticristo, el falso profeta, pero no estudian más a fondo que decir que María es la madre de Dios no es hacerla una diosa, es reconocer que el que habitó en ella era Dios encarnado. Es más, el propio Epifanio de Salamis, ¿sabes? Que es uno de los santos padres de la iglesia, si vos lees el Panarión, no me acuerdo el número de herejía, no sabía que iba a hablar de esto, si no te busco la cita, pero lo puedes encontrar en la obra que se llama Panarión, ¿sabes? Que es una obra heresiológica, como se dice, que es el catálogo de herejías de su tiempo, ¿tal? Estuvo entre el siglo IV, V más o menos, fin del IV. Una de las herejías que se condena son los corilidianos, que son gente que adoraba a María, le hacía tortitas y un montón de cosas más. Algo así como la reina del cielo que ves en el Antiguo Testamento. Sí. Que obviamente nosotros decimos que María es reina del cielo, pero no tiene la misma carga ideológica que ni de los corilidianos ni de los herejes del Antiguo Testamento. Pero es muy interesante eso, pues nosotros ya lo tratamos. Yo te voy a decir algo. A mí digo, lo que me gusta tuyo es que
dentro de ese protestantismo gringo, que para nosotros, voy a decir la verdad, es muy venenoso, y vos has pagado el precio dentro de tu congregación, y lo digo públicamente, has pagado precios por no currar con la fe. Currar quiere decir timar gente, porque cuando estuvo toda la onda Obama, los inmigrantes y todo ese tipo de cosas, muchos pastores eran pro partido demócrata por la cuestión de la legislación de las iglesias como santuario, los refugiaban y todo para tener diezmos a futuro, o sea, hicieron una inversión a futuro con un problema político. Yo sé que vos a nadie le vas a negar refugio, porque también sé que a mucha gente te ha pedido ayuda y le has hasta girado plata y le has matado el hambre a más de uno y después te han pagado con una patada y con un montón de difamaciones. Y eso lo digo yo y vos no me lo mandaste decir ni lo coordinamos antes de la entrevista. Pero eso hay que hacer caso. El protestantismo gringo muchas cosas es muy venenoso, es muy deconstructor. Y vamos a decir la verdad, ¿quiénes son los que están poniendo plata para hacer un tercer templo? Y ya sabés lo que va a pasar cuando venga un tercer templo. ¿Quiénes están acelerando ese proceso? ¿No? ¿Sí? Esa pregunta la dejo abierto. Sí. Es más, les digo algo, les cito al mismo Reutemann, que es uno de los máximos eruditos judíos a nivel de la cuestión del templo y de las escatologías judías. ¿Quiénes son los máximos financistas de los propios judíos? No. Sí, es verdad. Bueno, gracias por tu respuesta. Ahora volvamos de nuevo al tema. Como buen protestante me alejé un poco del tema. No, yo también. Ya está en la sangre. Se lleva eso, ser un saltamontes, saltar de tema en tema. Pero volvamos al tema. Esta es la quinta pregunta, ¿existe alguna diferencia entre los tres sacramentos de la iniciación de la fe cristiana? Como por ejemplo el bautismo, la confirmación y la Eucaristía con la Iglesia Católica. ¿Sí entendiste la pregunta? Sí, o sea, te la voy a decir la verdad, ya te la había respondido anteriormente, yo sabía que iba a venir. Nosotros, como te digo, por una cuestión de comodidad, por un lado, ¿no? Y por una cuestión de solemnidad también decidimos hacerlo de esa manera. ¿Ah? Porque digo, si vos vas a la Biblia, ¿ah? Los sacramentos iniciáticos se dan juntos. Te voy a dar un ejemplo. Vas a Hechos de los Apóstoles, se bautiza a la persona y se le impone las manos. Sencillo. La Eucaristía viene después. En nuestro caso, hemos metido la Eucaristía también. Perfecto. Y pasamos creo que como 1300 años, 1500 años más o menos. O sea, no tengo una fecha específica. Que hemos hecho los sacramentos de manera iniciática, como está en la propia Biblia, ¿viste? Y con las debidas modificaciones. Ojo, que no son modificaciones desde el punto de vista teológico doctrinal. ¿Entendés? Son modificaciones que se van dando conforme a supuestos sucesos históricos. Con el bautismo ha pasado lo mismo. Hay comunidades que lo dan por aspersión y hasta aún dentro del protestantismo porque lo ven mucho más práctico. Lo más cercano históricamente al bautismo de Jesús y todavía en las piscinas de Salim, si vos ves y estudias cómo es la geografía, es una aspersión, porque el agua a muchos les da por las rodillas, ¿tá? Y tenés fuentes de irrigación natural. Entonces digo, acá no es una cuestión tanto doctrinal, es una cuestión más disciplinar, es más de uso, y bueno, nosotros estuvimos un tiempo dándolo de una manera y después por otro lo dimos de otra. Y no vas a dejar de ser cristiano ni va a ser una herejía. Mientras vos no violes la fórmula trinitaria, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con una correcta materia, que es agua, y una correcta intención, y la intención se refiere, ahí sí está la cuestión doctrinal, que es creer en la regeneración bautismal, porque aclaro, ¿no? Nosotros, después del último concilio que nos abrimos a la apertura del diálogo, ¿tá? Con protestantes, ortodoxos y eso, decidimos, o sea, en este último concilio una de las cosas buenas es que hubo un desarrollo de la eclesiología y una definición de lo que es la iglesia. ¿Tá? Entonces, bueno, nosotros creemos que si bien la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, creemos que hay comunidades también con elementos salvíficos fuera de la institución católica, que obvio que teológicamente no le decimos iglesia porque creemos que la iglesia somos nosotros. ¿tá? Y sabemos que esas comunidades que tienen elementos salvíficos tienen cosas rescatables y gente que ha cambiado su vida y operaciones del Espíritu Santo, como Marcos 9, 38, 40, el hombre que no quería seguir a Jesús y los apóstoles, pero exorcizaba nombres de Jesús. Nosotros somos muy conscientes de eso. Entonces, bueno,
El acuerdo, o acuerdo no, o el discernimiento que llegaron, pues la Santa Sede no negocia doctrina, punto, la recibe, es que aquellos grupos que bauticen, y eso no viene con el Concilio Vaticano II, ya está en el propio Concilio de Trento, en los cánones sobre el bautismo, y también está ante la disputa entre el Papa Esteban y San Cipriano. Las comunidades que estén fuera de la Iglesia Católica, que den un bautismo con correcta materia, forma e intención, y como dije, ahí sí la intención es la parte doctrinal, y es creer en la regeneración bautismal, se considera como que está místicamente afiliado al cuerpo de Cristo. Obviamente que para nosotros, las comunidades que no son católicas, está en una comunión imperfecta. Por ejemplo, los ortodoxos, ¿qué les falta? No sé, sujetarse al Papa, porque hasta tienen 7 sacramentos. Ustedes tienen uno, porque aún hasta la propia Eucaristía ya sabemos que no la creen igual que nosotros, ¿tá? Pero es muy interesante eso, el sacramento del orden también, ¿viste? Digo, comunidades como la anglicana, si bien dicen que pueden rastrearse hasta el siglo I, al haber cambiado lo que serían las formas, ¿tá? O sea, las palabras para consagrar y ordenar a una persona, sacramentalmente no es válido. Entonces, ¿qué pasa? Si vos aplicás los principios correctos del bautismo, materia, forma, intención, y vuelvo a repetir por tercera vez, esto se aplica para los que creemos en la regeneración bautismal, estás místicamente unido a Cristo. Y sacramentalmente en esa área. Muy interesante. La sexta pregunta es, ¿cómo ve la iglesia maronita al protestantismo? Sí. Esa pregunta te la voy a hacer sencilla. La vemos como cualquier grupo que habrá sido expulsado de una patada de la iglesia. Ya está, obvio que entre nosotros nos reímos, pero preguntar a una persona que tenga ascendencia libanesa, generalmente de protestantismo no sabe nada, y para ellos el protestantismo no existe. Ah, sí, los que siguen un hereje Lutero, sí, le dimos una patada en el siglo XVI. Es irónico porque el Concilio de Trento es un concilio mayormente entre españoles, italianos, algún francés y algún americano, y no me refiero a Estados Unidos porque Estados Unidos no existía. Pero obviamente que como las resoluciones son vinculantes para todo el cristianismo, nosotros o para toda la iglesia, nosotros lo consideramos ecuménico. Entonces, bueno, no, un maronita, así, una persona nativa del Líbano, la verdad, no los registra. No te voy a decir que los odia, porque no los odian directamente, y como tampoco los quieren, por no registrarlos, o si no, a lo sumo, los toma como un grupo más que se fue de la iglesia. Como yo una vez estaba hablando del abad de la iglesia y me decía, sí, los que siguen a Lutero, o sea, no estamos hablando de protestantismo, estamos hablando de otras cosas, pero me decía, y bueno, sí, los jacobitas, los protestantes, esto, que eso, sí, ya está, como que un grupo disidente más, es eso. O sea, no hay una relación ecuménica entonces con ninguna denominación protestante entre maronitas y pues la iglesia protestante. Mira, oficial, o sea, formalmente podemos decir que somos ecuménicos de la perspectiva que el ecumenismo es diálogo. Aclaremos esto, está muy bueno lo que me preguntaste. Porque una cosa es el ecumenismo, como está en el Unitatis Redintegratio, que es el documento del Concilio Vaticano II, que trata con las comunidades con las otras comunidades cristianas, y es diálogo. No hay que negociar doctrina ni nada, hay que ir, hay que hablar, conocemos nuestras diferencias y hablamos. Nada más. Formalmente es eso. Si vos vas a lo histórico, yo te voy a pasar un libro, lo tengo acá, Iglesias Orientales, Protestantes y Reformadas, de José Manuel Fernández Rodríguez. Cito la bibliografía para que vean que no me lo saqué de la galera. ¿Ah? Hubieron ciertas relaciones, por ejemplo en 1860 por parte del sultán hubieron varias matanzas a maronitas en el Líbano. También a comienzos del siglo XX existió lo que sería el CAF, ¿no? Que es un genocidio hacia maronitas. En pocas palabras, bloquearon todas las entradas comerciales y quemaron cosechas para matar al pueblo maronita de hambre. Supuestamente, por lo que este libro dice, hubieron instituciones que sí, de corte protestante, que se abrieron camino y tal, y dieron alguna mano que otra. ¿Tá? O sea, yo no lo tengo muy registrado en la literatura maronita, pero confío en el autor. Ya supuestamente para 1930 está la Christian Medical Society, pero es algo muy efímero. Te digo por el simple hecho de que, vamos a decir la verdad, el evangelicalismo se instauró creo que por
842, si no me equivoco, en el Líbano, alguna especie de base de operaciones. Digo, hubo algún contacto, obviamente habrá habido, pero más bien ellos fueron para Armenia. Por algo vos tenés una comunidad muy grande que se llama Iglesia Evangélica Armenia. ¿Entendés? Con maronita, digo, no hubo mucho, y maronita no nos registra, ¿sí? Son estos que se fueron en el siglo XVI. Y sabemos que hoy día el evangelicalismo va más allá de los que se fueron en el siglo XVI, porque hay una especie de neoprotestantismo que podés decir que son cristianos, aunque no estén vinculados a la Reforma, y tenés una cosa que es un fenómeno que yo se lo digo a muchos nuevos pastores, que pasó ya a comienzo del siglo XXI, que hubo una gran disidencia de las asambleas de Dios en especial, que son comunidades muy respetables, que estos ya no son cristianos porque hasta tenían la misma Santísima Trinidad. No sé qué pasó, ahí tenés movimientos unicitarios tanto en Colombia como en Estados Unidos, que eso no los puedes considerar cristianos, ya directamente por el simple hecho de que no creen en la Trinidad. O sea, retomando el punto, sí, algún contacto hubo, ¿tá? Pero no mucho. Fíjate que nosotros, cuando digo la comunidad, cuando sufrió el CAF, ¿no? Que es ese genocidio, el propio patriarca Ali, que le puede pasar información, y hasta hay fotos de que él mismo empeñó el pectoral de oro, la cruz y todo lo que tenía la iglesia para darle de comer a la gente, ¿tá? Comprar comida y todo, porque los turcos, obvio, todos de manera secreta, ¿no? Digo, tenían un plan de genocidio. Digo, mirá que los turcos, digo, también tienen genocidio armenio encima, que fue reconocido. Los griegos también tienen su genocidio, los asirios también, los sirios también. También tenés que ver que en aquel tiempo, digo, ese tipo de ideologías totalitarias y supremacistas eran la moda, ¿no? Entonces, digo, hay que aclarar eso. Digo, nosotros no tenemos mucho registro. Yo te estoy citando un libro de un protestante, ¿tá? Que no lo estoy poniendo en tela de juicio diciendo que el tipo miente, ¿tá? Pero en la práctica no hay mucho. Digo, nosotros nos conocimos medio de casualidad, pero ¿tá? No hay muchos indicios. Ok. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo confronta la iglesia maronita el proselitismo del protestantismo donde viven, en el continente americano? ¿Cómo confronta la iglesia maronita el hecho de que haya muchos misioneros pentecostales o de cualquier denominación? ¿Ha afectado eso en la membresía de la iglesia maronita? Mira, ese dato yo no te lo podría dar desde un punto de vista más ajustado a nivel de estadística y todo eso, pero si me hablas a nivel de experiencia y eso, no existe. Es más, los mismos, digo, alguno que otro debe haber. Yo no te lo voy a discutir. Y estamos hablando maronita no solo por una cuestión de linaje, ¿no? Porque sabemos que los maronitas son un pueblo, sino por una cuestión de fe también. No conozco una estadística al respecto, no niego que pueda existir porque el proselitismo es fuerte, pero bueno, como los maronitas son más bien de corte monástico, como que no les importa mucho lo de afuera. Sí, deja que esos locos hablen y bien, gracias. ¿Entendés? Hace poco vino una muchacha pues que fue a la iglesia, vio lo que era y eso, y quedó un poco, ¿cómo que se dice? En portugués se dice apavorada. Hay veces que yo la robo palabras en portugués porque vine a la frontera con Brasil. Quedó bastante sorprendida porque éramos católicos, pero éramos diferentes. Entonces, bueno, era muy bueno. Yo le tuve que explicar lo que era. Y vino con unas preguntas capciosas, ¿viste? Que tuve que ir a auxiliar al cura, porque generalmente los sacerdotes los ordenan y todo, y son libaneses y vienen para acá. Y son muy inteligentes, pero a veces el idioma es una limitante, si bien obviamente aprenden a hablar español y todo eso. Entonces digo, nosotros no nos metemos con nadie, no nos importa mucho lo que pase afuera, si bien obvio tenés posibilidad de evangelizar a alguien y mostrar la fe, lo tenés que hacer, porque es un mandamiento que viene del mismo Jesucristo, y eso está constantemente en la iglesia que voy, en las homilías, ¿tá? Pero bueno, que no se metan con nosotros, sencillo. Ya está, si se meten con nosotros se la vamos a dar. O sea, se la dimos a los jesuitas, se la dimos al mismo reinador, no se la vamos a dar a estos. Es así. Ay, señor. Bueno, una pregunta medio personal. Sí, dale. No es muy personal, pero
¿Por qué un rito oriental y no el rito que comúnmente lo tienen todos los latinoamericanos, el rito latino? Y porque me casé con una mujer descendiente de libaneses y oriental. Entonces digamos que hay un proceso canónico, ¿ah? Y obviamente, ¿no? Si bien en la Iglesia Católica se aceptan los matrimonios mixtos y todo ese tipo de cosas, yo ya me había convertido en católico y dije, bueno, ahora me voy a casar por la Iglesia Católica, pero yo no sabía que la cuestión del catolicismo oriental y todo eso, yo pensaba que el catolicismo era una misma cosa unida al Papa. Entonces digo, después de un tiempo de estudio y todo eso, bueno, dije, me voy a casar. Hubo que hacer una especie de trámite canónico, porque yo fui bautizado originalmente en el rito latino cuando nací, después tuve un periodo de apostasía y después volví a la iglesia. Y cuando volví, tuve como que más de 2 años en catecumenado, ¿no? Porque no es que, me hice maronita, no. Entonces, ¿cómo explicarte, Percy? Cuando me fui a casar, hablamos con el abad de la iglesia, ¿no? Abad es un título que es algo similar a obispo, pero es en órdenes monásticas, ¿verdad? O sea, los nombres de la jerarquía son diferentes al rito latino. Y él habló con el obispo maronita y también se mandó una carta al obispo de Montevideo, el cardenal Sturla, es monseñor, ese cardenal, así. Entonces, yo como había sido bautizado en rito latino, se me tenía que dar el permiso para pasar de un rito a otro. ¿tá? Después de mi vuelta de la apostasía, obviamente, y de abjurar de todos mis errores, ¿tá? Entonces, bueno, el cardenal me dijo que sí, el obispo maronita Juan Javier, que está en Buenos Aires, dijo que sí, y bueno, y ahí se dio la ceremonia. Te aviso una cosa, vos no te haces de un rito por asistir a un rito. Si vos vas al Código de Derecho Canónico, artículo 112, se te explica la cuestión de la pertenencia a los ritos y los matrimonios y todo eso. Y bueno, si vos te convertiste en una parroquia o algo y tenés un bautismo en un determinado rito, ¿qué hacen ese rito? Tenés que tener ciertos permisos especiales para hacer un traspaso de uno a otro. Yo digamos que hice todo el trámite canónico, se dieron los permisos y me casé bajo rito maronita. Un casamiento maronita completamente diferente a un casamiento occidental. Te voy a dar un ejemplo. Entre la pareja ni siquiera nos casamos de blanco, nos casamos de negro. Es así. Después cada uno tiene sus padrinos, se pone una Biblia en el medio, se habla, ¿no? Generalmente es en arameo. Cada uno tiene que hacer o sea, el que habla es el interlocutor, ¿viste? Es el abad. Después cada uno tiene que hacer un juramento, pone la mano encima de la Biblia, el abad pone la estola encima de las dos manos, una encima de la otra. Hacemos un juramento, normalmente sale en arameo, yo pedí para hacerlo en lengua vernácula, en español, porque les voy a decir la verdad, es impronunciable para una persona que es occidental, y aún cuando cantamos el trisagio, que tenemos una pantalla con una diapositiva, y las palabras de trisagio y la pronunciación en letras latinas, aún así es muy difícil de pronunciar. Entonces yo le dije al abad, ¿puedo hacerlo en español? Sí, me dejaron hacerlo. Entonces, bueno, hacen un juramento, se saca todo, cada uno recoge su alianza y cada uno se va para su casa, sencillo. No hay ni besito, ni vestido de blanco, ni tirar el ramo, ni ese tipo de frescuras, ¿no? Es una palabra brasilera. Me aclaro por las dudas, ¿no? Okay. Es muy diferente el matrimonio. Muy, muy interesante. Bueno, ya viene la última pregunta. Dice, ¿qué le dirías a aquellos evangélicos que opinan que no es importante conocer los diferentes ritos de la Iglesia Católica? Que lo importante es conocer la palabra de Dios. Mira, creo que es importante por una cuestión de evitar confusiones, porque capaz que vos podés ver a un ortodoxo y lo confundís con católico oriental, entonces le podés decir que es un hereje, papista y un montón de cosas más, y los ortodoxos no están sujetos al Papa. Entonces, si vos no tenés el debido conocimiento, podés hasta llegar a calumniar a gente que nada tiene que ver al respecto. Eso para empezar. La palabra de Dios, sí, nosotros también queremos la palabra de Dios, pero queremos que la palabra de Dios viene de algo que se llama gran tradición, que una parte es escrita, que está en la Biblia y tiene 73 libros para nosotros, y otra está en lo que se conoce por tradición apostólica, que el magisterio la va definiendo.
punto. Va haciendo un discernimiento en lo que es la patrística, la liturgia, las costumbres y todo, y ahí te dice, bueno, esto viene de los apóstoles y dijo que no. Esto quiero hacer énfasis, ¿no? No somos solo escrituristas. Eso es lo que les diría, que por lo menos, digo, se pongan a estudiar, porque vos antes de emitir un juicio, por lo menos tenés que tomarte el trabajo de buscar y de poner las fuentes. Aún con fuentes y todo te puedes equivocar, pero por lo menos se va a ver la actitud loable de la persona que se tomó el trabajo de buscar y no calumniar. Es así de sencillo. Sí, es como que yo meta a todos los evangélicos en la misma bolsa, pero sí. Sabemos que no todos están vinculados a la reforma, no todos son iguales. Le vamos a seguir dando por la cabeza de que son una gran torre de Babel a nivel doctrinal. Por algo, digo, están formalmente divididos en denominaciones, nosotros no. Y si tenemos diferencias, no son cuestiones doctrinales. Son cuestiones que hasta pueden mudar. Las doctrinas no cambian porque uno está convencido de que lo que cree viene desde la época de los apóstoles. Aclaro eso también. Hay cosas que se pueden mudar y se pueden negociar. Nosotros litúrgicamente hemos tenido cambios y en muchos periodos, y esto es algo, una mala política que se hizo, se nos quiso hasta latinizar. Igual ya desde la época, ya Benedicto XIV, con Allantai Sunt, que es una encíclica, ¿no?, de 1724, ya con Orientalum Dignitas de León XIII y el Concilio Vaticano II, se le ha puesto freno a eso, pero nosotros igual voluntariamente hemos tenido formas latinas, ¿entendés? Entonces digo, hay cosas que se pueden, por así decir, transar, negociar, mientras obviamente no pierdas ciertos elementos que son esenciales. Estamos hablando de formas no esenciales de la liturgia, pero hay otras cosas como la doctrina que no se puede negociar, porque si no ya casi en herejía, y nosotros, los 24 ritos, tenemos la misma doctrina, ustedes no. Ahí está la gran diferencia. Yo sé que vos no te vas a ir al infierno por no creer que María por no creer quizás en el purgatorio, o cualquier evangélico, bueno, no creo que María sea virgen, que es una herejía hiperrefutada y que recién después del siglo XVIII, con la Ilustración, se volvió a retomar. Ya lo sabemos que hay una cuestión que es esencial y primaria, como la Trinidad, la cristología y todo eso, ¿tá? Y hay otras que son secundarias, pero la Iglesia de Jesucristo nunca se manejó con doctrinas primarias, doctrinas secundarias. El mismo San Pablo dice, después de un par de amonestaciones, al que cause divisiones, que la palabra divisiones en griego es airesis, es herejía, y acá no hace categorización, échalo. También Pablo en 2 Timoteo 2 dice que el obispo, o sea, que no le ponga las manos a cualquiera, sino que el hombre de Dios, te lo estoy parafraseando, no lo estoy mencionando literalmente, tiene que ser retenedor de la palabra. Entonces, ¿cómo vos vas a decir que retenés la palabra de Dios? Retuviste una cosa y otro que le decís hermano, que hasta son de la misma iglesia, entre comillas, retiene otra cosa, independientemente si es esencial o no para la salvación. Para eso vos tenés órganos de magisterio como los concilios, y los protestantes han tenido hasta concilios y han creído cosas diferentes igual. Nosotros tenemos concilios y nos unimos. Entonces, como yo le explicaba a esa muchacha que vino a la iglesia, yo no discuto que el Espíritu Santo los asista. Los puede asistir para liberar demonios, los puede asistir para sanar enfermos, los puede asistir aún hasta para el don de profecía. Pero qué cosa que en cuestiones doctrinales nunca los asiste. Y la mayoría, casi todo lo doctrinal, que no los asiste, son cosas que vinieron de la Reforma en adelante. Porque lo que dicen que son doctrinas primarias, ¿tá?, son cuestiones que se definieron antes de la existencia de la Reforma protestante. Entonces ese es un punto muy a tratar. A mí me gusta hablar esto contigo porque vos te das cuenta que en el fondo, ¿tá?, sos honesto en esa materia, te das cuenta que la eclesiología, que es un tema muy complicado, no es muy sana, pero también al mismo tiempo vos ves que los propios reformadores creían doctrinas que aún hoy día los evangélicos no creen. Obvio que siempre van a ir con una falacia, sesgo de confirmación y de francotirador, queriendo a posteriori, ¿cómo es que se dice? acomodar la situación y los argumentos, diciendo, bueno, están muy corrompidos por el catolicismo y nos fuimos depurando cada vez más. No, sí, pero estás hablando de concilios ecuménicos, estás hablando de toda la iglesia unida en sí misma. También, ¿entendés? Digo, no es que a un loco se le ocurrió una cosa y otra. No estamos hablando de dogmas que vienen por infalibilidad papal, que podrían objetarnos eso, pero también hay una cuestión de misticismo detrás. Entonces digo, es muy complejo el asunto. ¿Por qué los reformadores creían una cosa y ahora se cree otra? ¿Y por qué hicieron concilios y todo?
¿tá? Y tenés igual confesiones diferentes según dentro del mismo protestantismo histórico. Pero vos te das cuenta que el evangelicalismo a la larga tuvo que reformular sus estándares, inventar una división entre doctrinas primarias y secundarias, lo cual en parte es cierto, ¿tá? Yo no creo que uno se vaya al infierno por decir que María no es virgen, pero no es correcto porque el cristianismo nunca manejó eso, punto. Y el que no esté de acuerdo con resoluciones venidas de los concilios y hasta del mismo Papa, en el caso de que hable es cátedra, que ha hablado muy pocas veces en 2000 años, se lo echaba para afuera y no se le decía, hermano, que agradezcan que bueno, ¿tá? Que ahora hubo una apertura al diálogo y decimos, sí, son hermanos, pero no están en plenitud. Te digo porque la cuestión de las relaciones ecuménicas también es muy complicado. Siempre igual hubo asistencia, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Cuando vino el Islam, que estuvo por conquistar Constantinopla, nosotros, digo, Narciso III dio asistencia a los ortodoxos. Y ya en la época de Pío XI se creó una comisión entre católicos y ortodoxos por fomento de relaciones ecuménicas. No es invento del Vaticano II, ¿tá? Pero tenemos que aclarar que los estándares que manejamos son completamente diferentes. Y es como vos decís a veces, el evangelicalismo para dar más credibilidad tuvo que reformular esos estándares iniciales, pues si no quedan sin excusa. Ya está, son herejes y punto. Después si se van para el infierno o no, ya Dios es el que lo decida. Yo tampoco estoy mandando gente al infierno porque, como me dice Marcelo, ¿no? Uno de los que se junta conmigo en las reuniones, que tiene 3 másteres en filosofía, no existe en el catolicismo canonización a la inversa. Pero es eso lo que te quería decir. Digo, existe el ecumenismo, podemos tener diálogo, está todo bien, pero tenemos que primero marcar las diferencias, los diferentes estándares, las diferentes creencias y por qué creemos diferentes. Porque uno lee un versículo, interpreta una cosa y otro lee otra, y aún dentro del protestantismo. Y vos tenés la honestidad intelectual para admitir esa debilidad en la eclesiología. Eso es lo que me gusta tuyo, ¿viste? Que vos me decís, yo creo hasta acá, punto. Yo reconozco tal cosa, yo también reconozco aportes del protestantismo y a nivel de estudio crítico sobre todo, ¿no? Porque fue en Alemania que surgió toda esa onda. Algunos se fueron de mambo, ¿no? Como Bultmann, para darte un ejemplo. Dibelius, Kasseman, pero no dejo de reconocer también cosas buenas, gente de testimonios de vidas cambiadas, el Espíritu Santo asistiendo gente, ¿entendés? Digo, aclaro, ¿no? Para Uriel López, no soy ortodoxo. Todo eso. Sí, mi hermano, gracias. Mi hermano José Dredd no es ortodoxo, pertenece al rito maronita, que es católico. Pero volviendo a la respuesta que me diste, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente, el protestantismo en papel, el protestantismo, o sea, las 5 solas en papel, así como este papel donde tengo mis notas y todo, se ve bonito, ¿sí? La sola escritura, las cinco solas, se ve bonito. Puede ser. El problema es cuando ya lo ponemos en la práctica. Ahí es donde viene el gran problema, porque cada quien quiere interpretar la doctrina como a ellos mejor les parezca, o entre comillas, como mejor le revela el Espíritu Santo, que muchas veces no es el Espíritu Santo, es el capricho de la persona de querer cambiar lo ya establecido. Claro, es una proyección de sus propias opiniones en el texto bíblico. Sí, porque si vos comparás lo que los reformadores del siglo XVI creían a lo que creen hoy los neopentecostales, yo estoy casi seguro que los reformadores agarrarían a todos esos neopentecostales y los quemarían en leña verde, ¿sí? No en leña seca, en leña leña de monte, que sí prende más. Es como la nafta premium, ¿viste? La diferencia entre la super y la premium. La premium tiene mayor ignición, sí, completamente. Yo, por ejemplo, te soy honesto, digo, yo a los protestantes no les echo mucho en cara la cuestión de matanzas y hogueras, porque digo, eso, si vamos a los registros entre católicos y protestantes, hemos matado a lo sumo 5.000 personas. Y a veces, yo sé que el católico siempre hace el abuso, ustedes mataron a Servet, pero Servet huía de los católicos.
¿Entendés? Si no lo mataba Calvino, lo matábamos nosotros. Y el tipo negaba la Trinidad y un montón de cosas más. Y hasta el propio Calvino se tomó el trabajo de hablar un muy buen tiempo con él para convencerlo en contra. O sea, también hay abusos de este lado y encasillamiento de que todos son iguales, una manga de sectarios y un montón de cosas más. Obvio que podemos tomar la palabra secta de una perspectiva histórica, no está mal, pero no me gusta ofender gente y contigo nos llevamos bien de bien. Yo sé que hay abusos de este lado, lo vuelvo a decir, hay gente que desconoce lo que es la diversidad del mundo evangélico, pero tampoco es para eso, ¿no? Digo, somos seres humanos. Cuando venga el anticristo, ¿tá? Porque hay cosas que tenemos en común y sobre todo la escatología. Te digo, pues, si bien no hay dogma de catolicismo, ahora se está retomando la escatología futurista, que no solo los santos padres plasmaron, ¿no? Sino que hasta Roberto Bellarmín, luchando contra los propios reformadores, era de la postura futurista, y sé que eso lo estamos ya teniendo en común, y cuando venga el anticristo no va a venir a decir, vos sos católico, vos sos protestante, no te va a hacer firmar un papel, ¿viste? Un folleto, un formulario para perseguirte. Te la va a dar igual si no te arrodillas ante él, sencillo. Y volvemos a la pregunta que dejé colgada. ¿Quiénes son los que le están poniendo plata y pasando plata a Israel para que construya el templo? Les sugiero buscar información en Reutmann. Vos lo sabés muy bien, Percy. Sí, la voy a buscar. Bueno, José, pues hemos finalizado este conversatorio, esta entrevista, y pues me ha parecido muy bueno, y espero en Dios no sea la primera y la última vez. Sí, no, cuando pues, quieras, Percy. Muchas gracias. Pues gracias también a todos los hermanos que estuvieron presentes. Déjame ver aquí el hermano David LDU, gracias por su presencia. Hermano Uriel López, gracias por sus comentarios. Dice el hermano, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Buenas noches, me daba ansias de que se hiciera este tema, me llama la atención la fe ortodoxa. Sí, pero sí, ya la contestamos, el hermano no es ortodoxo, el hermano pertenece a la iglesia maronita, católico oriental. Es católico oriental, ¿sí? Y pues algunos evangélicos dirán, ¿y por qué este católico infiltrado está entrevistando a un católico oriental? Bueno, primero porque es mi canal, segundo porque yo puedo presentar a quien a mí yo quiera. Pues. Yo quiero. Ya entendí la expresión, Percy. Sí, ¿mande? Sí, y tercero porque es bueno conocer personas de otras creencias, ¿sí? La Iglesia Católica no es solamente como lo presentan los neopentecostales no, la Iglesia Católica es una iglesia con mucha diversidad, litúrgica. Ajá. Sí, claro, litúrgica. Y litúrgica, que a través de 2000 años se ha mantenido con la misma doctrina, ¿sí? ¿Qué podríamos decir entonces del protestantismo? Que en 500 años han producido más de 50,000 denominaciones. ¿Qué pasará de aquí a 500 años más? ¿Habrán más denominaciones? Y podemos ver, hermanos amados, que lamentablemente muchos evangélicos de este lado no conocen lo que es la Iglesia Católica en sí. Cierta persona dijo en cierta ocasión, y si me equivoco mi hermano José me puede corregir, dijo, muchos odian a la Iglesia Católica de lo que ellos creen que es la Iglesia Católica. Pero realmente muchos evangélicos creen de la Iglesia Católica lo que la Iglesia Católica no es. Porque cuando usted lo empieza a estudiar, usted empieza a analizarlo, usted dice, al menos quizás no se convierta en católico, pero adivine qué, se le va a quitar lo anticatólico. Exacto.
Y vos te das cuenta que lo que cree un evangélico neopentecostal hoy día, y cuando hablo de neopentecostal ya no estoy hablando cristiano, claro. Sí. Pues una cosa es pentecostal, que viene de la calle Azusa y de las asambleas de Dios y eso, que es gente muy respetable, conozco a mi abuela, hasta fue de ahí también, ¿tá? Pero otra cosa son esta manga de herejes que hasta llegan a la Santísima Trinidad. Los llamo herejes por la iglesia, los llamo herejes. Y cualquiera que se llame cristiano, a un protestante, y aunque no sea protestante histórico, en eso va a coincidir conmigo. Sencillo. Entonces, si se ponen a ver sus propias raíces, digo, hay un gran vacío eclesiológico. Ya el protestantismo de por sí vamos, un vacío de 16 siglos, ¿tá? Pero por lo menos en medio siglo de historia hay que confesar que existen, punto. Eso no es indiscutible, ¿tá? Pero a mayor degeneración, ¿tá? A mayor número de denominaciones que se van viralizando, ¿tá? ¿Cómo explicarte? Ese vacío aumenta cada vez más. Entonces digo, ¿cuál es el propósito de la existencia que tienen? Hablo, no todos en sí, criticar la Iglesia Católica. O sea, es un vacío que tienen que lo llenan de esa manera. Nosotros no lo llenamos porque, bueno, si vos vas de patriarca al voto Ray, llegas hasta el apóstol Pedro, que para nosotros fue el primer obispo de Antioquía, ¿entendés? ¿Qué vacío vamos a tener? Pero no, es por ese vacío histórico y eclesiológico a veces se hace ese tipo de crítica. Punto. Yo lo veo de esa manera. Sí. Sí, lamentablemente. En el fondo nos necesitan para existir. Como diría Moria Kazan, una actriz argentina, ¿sabes? Que es una actriz que tiene como 74 años, si no me equivoco. ¿Sabes? Es una vedette y es alguien reconocida. Entonces, cuando viene alguna muchacha nueva que sale de algún espectáculo y quiere esa tapa de revista, la critica a ella. Entonces, te digo, ella cómo responde, porque ella lo que tiene es una muy buena retórica, entonces escribe los argumentos y después los contesta en público, ¿no? Como si fuese una declaración. Es fenomenal, Moria. Y dice, sí, bueno, son tan infelices que se cuelgan de mis tetas, sencillo. O sea, esa clase de evangélicos se cuelgan de las tetas de la Iglesia Católica, por así decirlo, para tener un poco más de publicidad, de promoción y de empuje, para tener una narrativa, un discurso de corte ideológico anticatólico y seguir encendiendo eso, porque si no están en ese estado de tensión constante, en la lucha contra el anticristo que está sentado en ese trono de Roma, no tiene razón de existir. Ahí te das cuenta, tampoco deben tener mucha vida espiritual, mucha vida cristiana, mucha vida de oración. Es a eso a lo que yo voy, y si la tienen ese sesgo encima. Entonces podríamos decir que la Iglesia Católica les da una razón de existencia a los neopentecostales. Sí, al protestantismo histórico también. Pero bueno, con los neopentecostales es más alevoso. Con el protestantismo histórico tenemos buenas relaciones. Obvio, después de 500 años, en algún momento teníamos que parar. Digo teníamos como si fuese católico latino, ¿no? Porque digo, nosotros no tuvimos mucho contacto con protestantes, es la verdad. Es algo casi efímero, por así decirlo. Bueno, José, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos el honor de tenerte aquí en este canal. Ya llevamos 1 hora y 8 minutos. Te doy las gracias nuevamente y pues unas palabras de despedida. No, ¿qué te puedo decir? Primero que muchas gracias a vos. Segundo, cuando vos quieras hacer una entrevista yo no tengo problema. Si me dan los tiempos. Tercero, es un gusto estar hablando porque por lo menos por estos medios hacemos una contranarrativa, ¿tá? A todo ese veneno que nos tiran, ¿tá? Porque católicos y protestantes podemos estar muy amigos, ¿tá? Y vos y yo somos el caso. Ojalá que algún día te hagas católico, eso lo digo. Sé que no sos un católico tapado porque te he hecho preguntas capciosas, por ejemplo, sobre el tema de la Eucaristía, sobre temas marianos, y hasta cierto punto concedes y hasta cierto punto no concedes, ¿tá? Pero es como dijimos, hay una ignorancia muy grande, y si los protestantes reformadores vieran lo que pasa hoy día, a muchos los meten por monte, los queman o le tiran una bomba atómica. Ya está. Gracias a vos y gracias a la gente que estuvo preguntando, porque nos dio material para seguir expresando la entrevista. Y gracias a todos ustedes, la verdad, un abrazo, cariño muy grande, ojalá que un día nos veamos. Sí, mi hermano, primero Dios.
Bueno, mis amigos y hermanos en Cristo, pues esto fue todo. Gracias por estar aquí con nosotros, mi hermano David, mi hermano Uriel, y a todos aquellos que estuvieron en el canal y a los que nos están viendo por Facebook. Lamentablemente sus comentarios no aparecen aquí en el StreamYard, porque hay un problema con Facebook, sí, algo que no sé, una conexión ahí, ya ese es el problema de ellos. Pero gracias por estar acá, gracias a mi hermano José Dredd, gracias por informarnos y darnos a conocer algo más sobre la iglesia maronita. Esto es todo, que Dios me los bendiga, Dios los guarde y hasta el próximo video, que Dios los bendiga y la paz de Dios sea con ustedes. Hasta luego.